¿Qué tal? Muy buen día. Continuamos esta semana con nuestra serie que estamos viendo acerca del Nuevo Testamento. Sabemos que la Escritura es muy importante para nosotros como hijos de Dios porque nos instruye, nos guía, nos muestra la verdad en la que Dios o Jesucristo nos ha colocado a nosotros como hijos. Y bueno, el día de hoy corresponde la primera carta a los tesalonicenses. El propósito de esta carta es fortalecer a los cristianos de Tesalónica en su fe. Recordemos que esta era una iglesia pues prácticamente nueva y los invitaba también el apóstol a que ellos tengan confianza en el regreso de Cristo. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, los destinatarios la iglesia de Tesalónica, y esta carta fue escrita alrededor del año 51 después de Cristo. Se cree que es una de las primeras cartas o de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Dentro del marco histórico, la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven, como te lo decía hace un momento, ya que se había establecido solo 2 o 3 meses antes de que se escribiera esta carta. Los cristianos de Tesalónica necesitaban madurar en su fe. Además, había un malentendido acerca de la segunda venida de Cristo. Algunos pensaban que Cristo regresaría inmediatamente y la muerte de sus seres queridos los dejaba confundidos porque ellos esperaban que Cristo regresara antes de que fallecieran estas personas. Entonces ellos estaban muy confundidos en esa parte. Y los creyentes también de esta iglesia estaban siendo perseguidos. Era una iglesia nueva y estaban siendo perseguidos de una manera muy fuerte. El versículo clave es el 4:14, que cita de la siguiente manera: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto. Entonces, sí es cierto, Jesús prometió que iba a regresar, pero pues el día y la fecha pues nadie lo sabe, ¿no? Es una esperanza que nosotros tenemos, pero es una certeza también que nosotros tenemos en Cristo. Los personajes claves de esta carta son Pablo, Timoteo y Silas. El lugar clave es Tesalónica, y algunas características especiales de esta carta es que Pablo recibió de Timoteo un informe acerca de los tesalonicenses. Sin embargo, escribió esta carta para corregir sus conceptos equivocados acerca de la resurrección y la segunda venida de Cristo. Entonces, el reporte que recibió el apóstol Pablo de Timoteo fue un reporte favorable, que la iglesia iba caminando, pero aclaró ciertas cosas en las cuales ellos estaban un poquito con duda. El apóstol Pablo en esta carta da respuesta a la siguiente pregunta, y creo que es una pregunta que muchos se hacen, es ¿cómo agradar a Dios? Vemos cómo en este tiempo la gente busca agradar a Dios de muchísimas maneras. El problema es que a su manera. Entonces tenemos que entender que a Dios se le agrada de acuerdo a lo que Él ya hizo, de acuerdo al conocimiento de su voluntad, de acuerdo a la obra consumada de Cristo en la cruz. Nosotros debemos entender que en Cristo tenemos la facultad de vivir para agradar a Dios. La obra de salvación que Jesucristo hizo o que realizó en la cruz nos permite experimentar su gracia, pues Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, la obra consumada, la obra que Jesucristo, y quiero hacer énfasis esto, la obra consumada. Cuando hablamos de una obra consumada, es una obra que fue terminada, que fue perfecta. La Escritura dice en la carta a los Hebreos que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, la obra consumada, que es una obra terminada, es la obra que nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la obra que nos da la facultad o nos da la capacidad de agradar a Dios en nuestra vida. Todo está hecho y Dios nos ha dado esa capacidad de que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Y bueno, lo primero que el apóstol
invita a la iglesia es a que ellos puedan vivir en santidad y en honor. Y todo esto lo podemos hacer gracias a nuestra unión con Cristo. De otra manera no lo podemos hacer. De hecho, es permitirle a Él que Él obre a través de nosotros. Y la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo del 1 al 4, cita de la siguiente manera: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Mi responsabilidad como hijo de Dios es controlar mi propio cuerpo. Mi responsabilidad como hijo de Dios es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi responsabilidad como hijo de Dios es vivir en santidad y honor. Recuerda que la santidad es algo que Él nos dio. Él nos hizo santos. Él nos santificó. Entonces, pero ese es el nivel que Él nos dejó y mi responsabilidad es mantenerme de esa manera. Nosotros hemos sido llamados y equipados para vivir vidas santas. Dios, a través de la obra consumada, y voy a hacer énfasis en la obra consumada, Dios, a través de esa obra, nos equipó para que nosotros pudiéramos vivir vidas santas. Así es que nosotros no tenemos pretexto, porque Dios derramó su gracia sobre nosotros, derramó su misericordia sobre nosotros, derramó su Espíritu Santo en nosotros, tenemos comunión con Cristo, nos hizo participantes de la naturaleza divina y por lo tanto nosotros estamos equipados para vivir vidas santas. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo del 7 al 8, cita de la siguiente manera: Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. El que se niega a obedecer esto no están negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su espíritu. Y podemos ver cómo dice que no nos estamos negando a un hombre cuando decimos que no se puede vivir, sino que estamos negando lo que Dios ya dijo que nosotros o cómo nosotros podemos vivir. Todo el que no vive de acuerdo al propósito eterno está negando a Dios, está diciendo que lo que Dios hizo pues no sirve o no funciona, pero realmente Dios hizo todo y nosotros podemos vivir vidas de acuerdo a los estándares que Dios nos ha marcado. Y bueno, todo esto nos lleva a que nosotros podamos amarnos unos a otros. De hecho, nosotros debemos de entender esta parte. Dios nos amó a nosotros primero. La primera expresión de amor la recibimos nosotros de parte de Dios. Cuando nosotros ni siquiera podíamos tener comunión con Dios, Él nos amó y Él nos ha amado desde siempre. Y su amor está derramado sobre nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues ser una expresión de Dios y amarnos los unos a los otros. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo del 9 al 10, cita de la siguiente manera: pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Entonces, el amor es el fruto de conocer a Dios. Y el apóstol Pablo está rogándole a esta iglesia, dice: amen más, derramen ese amor que Dios ha derramado sobre sus vidas. Sean gente entendida, sean gente que está experimentando ese amor, sean gente que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de esa manera nosotros vamos a ser
productivos en todas las cosas que nosotros hacemos. La productividad es un distintivo de los hijos de Dios. La primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 11 al 12, cita de la siguiente manera: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Y bueno, aquí está diciendo que el objetivo es vivir una vida tranquila, pero que nos ocupemos de nuestros propios asuntos, y también dice, trabajen con sus manos. En ningún momento está diciendo que todo se lo pidamos a Dios y que se lo dejemos a Dios y que de repente va a aparecer todo, ¿verdad? No, está diciendo que trabajemos con nuestras propias manos. Nos está llevando a la productividad. ¿Por qué? Porque esto también da testimonio. Cuando un hijo de Dios es productivo, esto da testimonio. Y dice el versículo 12, entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. ¿Te das cuenta cómo el apóstol le está instruyendo a esta iglesia a que sea una iglesia productiva, a que sea una iglesia que no esté dependiendo de nadie más, sino que pueda echar mano de todos los dones, talentos y habilidades que Dios ha depositado en su vida? Y a eso hemos sido llamados. La productividad es una característica de los hijos maduros. Nosotros no le dejamos todo a Dios, pues la Escritura dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual porque estamos unidos a Cristo. Entonces, la mayor bendición que un hijo de Dios puede portar es la presencia de Jesucristo, la comunión que tiene con Jesucristo, la guianza del Espíritu Santo. Es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Entonces, tenemos todo para poder ser productivos. Tenemos una esperanza, tenemos la esperanza de la resurrección. Nosotros fuimos llamados para la eternidad. En el Espíritu nosotros hemos sido unidos a la eternidad, hemos sido unidos a Dios, hemos sido o somos participantes de la naturaleza divina. La muerte, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que la muerte no es el final. Cristo es el vencedor sobre la muerte y por medio de Él hay esperanza de resurrección. La primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo del 13 al 17, cita de la siguiente manera: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que han muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes que los que ya han muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con Él, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Dios nos ha llamado a la eternidad. La vida eterna es una realidad para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Nadie, la Escritura dice que nadie puede arrebatarle a Él los que son de Él, los que le pertenecen. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que el retorno del Señor es inminente, pero el momento es desconocido. No hay una fecha establecida para estos acontecimientos. Nadie, ningún hombre puede decir, este es el tiempo. Solamente Dios lo sabe. Aún Jesús dijo que el tiempo, el día, la hora, no lo conocía. Pero el Padre es el único que conoce este momento. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice así: ahora bien, amados hermanos, con respecto
A cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro. Entonces le caerá encima la catástrofe tan repentina como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. ¿Qué nos queda en este caso? Ser entendidos de la verdad presente a mí me permite vivir en mi realidad. Nosotros tenemos que vivir en la realidad que tenemos en Cristo, esa realidad en la cual Dios nos ha colocado. Y por lo tanto vamos a estar preparados en todo tiempo, sin temor y con seguridad de la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. Hay gente que vive con temor porque no sabe el día, no sabe la hora, pero realmente si tú eres entendido en la verdad presente, si tú estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, si tú estás caminando en el propósito eterno, si tú estás cumpliendo tu asignación, no hay de qué temer. No hay por qué estar buscando o querer indagar el día, sino que tú estás haciendo lo que a ti te corresponde y es la manera en la que nosotros debemos de vivir. La Escritura dice que nosotros debemos de vivir como hijos de luz, como hijos que han sido iluminados, como hijos que ahora portan esa luz en sus vidas y que ahora pueden ver las realidades del reino de Dios en toda su vida, en toda plenitud. La primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo del 4 al 11, cita de la siguiente manera: pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecen a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, cuando Él regrese podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Entonces nosotros fuimos llamados a vivir en luz o lúcidos, entendidos de lo que estamos viviendo, entendidos de quiénes somos, entendidos de para qué estamos aquí en la tierra. Recordemos que la semana anterior hablábamos de que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, de la oscuridad, dice, al reino de luz o al reino de su Hijo amado. Nosotros ya no estamos en tinieblas, ya no estamos en oscuridad. Toda la gente que vive fuera de la voluntad de Dios es porque hay tinieblas en su mente, porque no hay entendimiento. Pero nosotros que somos entendidos no podemos vivir de esa manera, no debemos de vivir de esa manera. Al contrario, la misma vida del Espíritu nos impulsa a vivir como escogidos de Dios. Fuimos llamados a vivir en luz, pero nosotros no debemos descuidar nuestra vida. No tiene que haber descuidos en nuestra vida. Nosotros debemos de estar preparados para todo tiempo. En cualquier momento nosotros debemos estar preparados para vivir, para expresar la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Nosotros fuimos llamados a vivir de día y no de noche. Nosotros no podemos desperdiciar nuestra vida. Nosotros no podemos desperdiciar toda la obra que Jesús hizo en favor de nosotros. Nosotros tenemos que vivir y tenemos que aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado de vida. Alguien decía que se vive solo una vez,
pero realmente nosotros como hijos de Dios vivimos todos los días. Nosotros fuimos llamados a reinar en vida. El apóstol también da consejos finales a los tesalonicenses. En la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo del 12 al 22, cita de la siguiente manera: Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Tengan mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Y vemos todos estos consejos que el apóstol Pablo les da. El primero dice: honren a sus líderes, honren a aquellos que les llevan la palabra, honren a aquellos que les guían en el Señor, porque ellos traen un adelanto, ellos traen, nos impulsan, ellos nos instruyen en la voluntad del Señor. Dice: vivan en paz, ámense, dice: amonesten a los perezosos. También está dando una instrucción, ¿no? Aquellos que no quieren caminar, aquellos que todavía se les dificulta, dice: amonéstenlos, guíenlos para que ellos caminen también en la voluntad del Señor. Cuiden a los débiles, sean pacientes con todos, no dejen de orar. Está diciendo: oren todo el tiempo. No apaguen al Espíritu. Y a veces podemos decir: ¿cómo podemos apagar el Espíritu? Cuando ignoramos la voluntad del Espíritu, cuando ignoramos los impulsos del Espíritu que nos guía para que nosotros hagamos o para que nosotros vivamos de la manera en la cual Él nos quiere llevar. Dice: pongan a prueba todo lo que se dice. Y más que nada dice: pónganlo en práctica y aléjense de toda clase de mal. Vemos cómo el apóstol está cimentando a esta iglesia, la está guiando para que pueda vivir y para que pueda expresar el amor de Dios y que pueda experimentar la grandeza que Dios ha hecho en sus vidas. Como saludo final, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23 al 24, el apóstol Pablo cita las siguientes palabras. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y podemos ver cómo aquí mismo el apóstol está diciendo que el Dios de paz os santifique por completo. En nuestro espíritu nosotros no tenemos problema porque hemos sido totalmente santificados, pero nuestra alma y nuestro cuerpo se van alineando a la voluntad de Dios, van caminando de acuerdo a esa voluntad. El alma se va sujetando a la voluntad del Espíritu, y de esta manera todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puede ser hallado irreprensible para la venida de Jesucristo. Y algo que tenemos que entender: el que santifica es Él, pero yo debo dejar que Él obre en mí. El retorno de Jesucristo es inminente, pero el momento, como lo decía hace tiempo atrás, es desconocido.
Los hijos de Dios fuimos equipados para vivir una vida santificada. No a celebrar solamente una semana, no a celebrar solamente un día. Nosotros, nuestras vidas fueron diseñadas para vivir vidas santificadas en todo tiempo. Pues lo que recibieron la abundancia de su gracia fueron diseñados para reinar en vida. Iglesia, tú fuiste diseñado para vivir, para reinar en vida. Fuiste diseñado para ser una expresión celestial en este ámbito terrenal. Fuiste diseñado para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso estás aquí en la tierra. Y por lo tanto, yo te invito a que tomes esta palabra, a que abraces esta palabra, a que camines en estas verdades que Dios, a través del apóstol Pablo, expresa a su iglesia para que pueda reinar en vida. Oramos, Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos conocer más acerca de tu palabra. Gracias porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos guía, porque tu palabra nos fortalece y nos permite vivir de acuerdo al diseño correcto. Gracias, Señor, porque tu palabra nos coloca en esta verdad presente para que nosotros podamos ser una expresión tuya en esta tierra. Te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, pues los invito a que sigamos estudiando esta semana, que puedas leer esta primera carta a los tesalonicenses para que podamos seguir creciendo en el Señor. Nos vemos hasta la próxima. Les envío abrazos.